Estimados amigos, bienvenidos a una edición más de su programa Tertulia Literaria. Agradecemos a la revista Articultura y a esta nuestra casa televisora, Universal TV Digital. En nuestra travesía por el mundo de las letras, hoy nos corresponde la literatura alemana. Para ello haremos un homenaje a uno de sus escritores más destacados, Günter Grass. Y hoy tenemos el agrado de darle la bienvenida a un destacado invitado. Él es el señor Rodolfo Hott, destacado productor y director de televisión y de teatro, no solamente en su país natal, Argentina, sino también en otros países. Y siempre lo caracteriza un continuo éxito y siempre está a la vanguardia de ello. Señor Hott, bienvenido a Bueno, Tertulia Literaria. gracias, muchas gracias por la presentación. Pero bueno, lo primero que te tengo que decir es que mi apellido es Hoppe, es un apellido alemán. Ujú. Por eso se pronuncia tal cual, ¿no? No el Hop, que vendría a ser una versión inglesa del apellido mío. De todas maneras, sí, es cierto, yo trabajé en muchos países, en Perú, entre otros. Por supuesto, me formé en Argentina como en televisión, básicamente. Estudié, bueno, fui avanzando una cantidad de años en la práctica y en la teoría sobre mi función que objetivamente era inicialmente, en realidad, ser director. Pero el negocio, el mercado, me fue llevando a también producir los contenidos que yo no escribía, pero sí generaba con el autor. Esto hace que de acá salté a Estados Unidos, ahí grabamos, o como director, productor, director, 3 telenovelas en el año, bueno, estamos hablando de hace muchos años. Fue la primera vez que se hizo una telenovela en la televisión en Estados Unidos para el público de habla hispana. Se hizo en Miami, la empresa productora era Capital Vision, que luego fue comprada por Televisa. Pero desde el momento que nosotros llegamos allá fue un desafío porque no había gente preparada para grabar un capítulo por día, o sea, 45 minutos diarios de producción para ser emitidos, y la primera novela fueron 120 capítulos de 1 hora cada una, o sea, de 45 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad yo formé parte de esa aventura que fue Miami. Producir una novela allá fue realmente todo un desafío. De todas maneras, esa propuesta luego me llevó, después de 4 años de vivir en Miami, a hacer tres o cuatro novelas. Hay que pensar que una novela de 120 horas lleva prácticamente un año de producción, o bueno, 10 meses, pero eh, 4 novelas son 4 años. Entre medio, fueron surgiendo algunas otras opciones de producción en Argentina. Vine a Argentina a producir 2 novelas también para la misma compañía. Y luego de ahí fuimos a Perú, donde estuve primero 4 años y después otros 2 en Canal 4 América, que se llamaba América Producciones, la empresa que yo manejaba. El Así es. dueño era Crucillat. Ujú. Y luego estuve en Canal 9 ATV. Estuve también en Ecuavisa,
en, en Ecuador, estuve en Italia y España grabando novelas que luego se emitieron por todo el mundo. Pero esto es un... Y luego volví a la Argentina, seguí produciendo y hoy estoy un poco retirado. Un poco, no quiere decir que esté retirado. De todas maneras, volviendo al tema que nos convoca, yo quiero decirte que yo soy alemán, soy hijo de alemanes, tengo ciudadanía alemana, tengo mi Claro. pasaporte alemán, que además lo he usado para viajar. Ah, Eh, excelente. este, este, este hecho de ser alemán, considerando que yo nací en 1941 en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, me hizo investigar mucho el tema del nazismo, ¿no? Mm. Mi papá había llegado a la Argentina en el año 1931, por lo tanto no vivió esa parte del nazismo tan violento, repudiable, por supuesto, pero toda su familia quedó en Alemania. ¿Qué significa esto? Plantearme el conocimiento de toda esa etapa terrible para la humanidad, que fue el Exacto. exterminio judío, que continúa hoy, si ustedes se dan cuenta, lo que está pasando en Israel en este momento con el grupo Hamas, grupo terrorista Hamas. Este, Ese atentado contra el ser humano, sea de religión que sea, es terrible. Esto me llevó a generar una, una especie de investigación o una especie de lectura paralela a mi trabajo en mis ratos libres, y dentro de ello está Günter Grass. Lo que pasa es que Günter Grass es un producto de la posguerra, es un producto, es un literato muy prolífico que está permanentemente, en su momento estuvo permanentemente generando eh, letras que están muy ligadas a ese conflicto que fue el nazismo en Alemania. Efectivamente. La guerra, definitivamente, fue un antes y un después, porque en la humanidad nunca habíamos llegado a ese nivel. Tantos muertos injustificados, porque entre dos ejércitos muere gente en batalla, pero no muere gente cuando lo van a buscar a sus hogares y los sacrifican luego en una cámara de gas. Sí, Esos, permítame que le interrumpa un paréntesis. Eso me llamó mucho la atención de Günter Grass, que él en su obra literaria, él especialmente tocaba temas de la realidad alemana, ¿no? Que es lo que justo usted está comentando, ¿no? Por aquellos tiempos. Entonces, y tenía una gran habilidad en plasmar toda esta realidad en historias, ¿no? A través de su literatura. sí, pero ya que entraste en ese tema, Günter Grass, en definitiva, emite, publica, escribe sobre las deformaciones, sobre todo psicológicas, mentales, de los que quedaron vivos, sean judíos o no judíos. ¿No? En este caso, el personaje Oscar del tambor de Ojalata, que es una alegoría muy fuerte, porque el tambor de Ojalata, en definitiva, este niño de 3 años, que después vamos a hablar de la edad Ujú. de esos 3 años, Así es. ese tambor provoca un ruido que pretende acallar al nazismo,
o pretende acallar esa violencia que se vivió, pero no para taparla, sino para denunciarla. Es muy fuerte eh, porque además el protagonista, Oscar, eh, él mismo, en un momento determinado, viendo lo que pasaba en el mundo, decide no crecer a partir de los 3 años. No crecer a esa edad, por supuesto que la literatura permite este tipo de cosas. ¿Qué quiere decir? Que Oscar se detiene en el tiempo para no vivir lo que los adultos vivían. Vivir con un tambor de hojalata a los 3 años, la imagen da ternura, pero también es patética. Exacto. El patetismo, en realidad, después, Grass lo acentúa cuando pone al protagonista, Oscar, contando todo esto desde el manicomio. O Ujú, sea, él es loco. ¿Es o se hace loco? ¿Quedó así porque era su problema congénito o quedó así como consecuencia de los horrores que vio? ujú. De todas maneras, ese tambor de hojalata es una fuerte alegoría porque en algún momento este niño de 3 años con el tambor trata de callar a los soldados y a las diatribas nazis. Esto significa una valentía, pero claro, el papel, la tinta soporta todo. Ujú. Cuando lo pasaron a la película, la adaptación es una obra de arte, esa película, pero no toma todos los aspectos reales de lo que Günter Grass escribió en, en todos los capítulos. La película se centra en algunos capítulos Así es. y claro que es maravilloso, recibió muchos premios, así como Günter Grass también recibió el premio Nobel y un montón de otros premios, pero la película refleja una pequeña parte. Esta imagen del niño en plena guerra con un tamborcito es terrible, es terrible, terrible. Efectivamente, si me permite, brevemente quisiera agregar que, como usted también lo está expresando y explicando, el gran escritor Günter Grass ha ganado el Premio Nobel de Literatura y también el Premio Príncipe de Asturias. Es decir, con solo nombrar esos dos grandes premios, podemos darnos cuenta del gran legado que él ha dejado, y no solo a la literatura alemana, sino a la literatura universal, ¿no? Y le agradezco mucho que de manera muy sencilla usted esté explicando cuáles son las características de la obra de Günter Grass, y sobre todo, como usted bien señala, si no es la más destacada, es una de sus principales obras, El tambor de hojalata, y como también usted muy bien ha señalado, que si bien es cierto, en los años 70 esta obra se plasmó en el cine, y es una película muy buena, pero no se puede, digamos, comparar o equiparar con la obra en sí, ¿no? La obra literaria. Sí, lo que pasa es que, bueno, en realidad el cine siempre toma una enorme obra, pero tiene que tratar de contarla en 1 hora y media, a lo sumo Exacto. en 2 horas. Por lo Ujú. tanto, el cine tiene que tener la capacidad de eh, condensar sin alterar el mensaje inicial que tiene el texto. En eso Günter Grass, por supuesto, tiene
una capacidad muy fuerte, porque, a ver, él tiene básicamente una tradición de las letras alemanas, o sea, desde Goethe o Kafka o Nietzsche, son, son monstruos. Exacto. Definitivamente tiene en su redacción un componente muy fuerte de sorpresa, de realismo. Hasta podríamos decir que él, eh, en algún caso, transponiéndolo a América, utiliza lo que varios autores latinoamericanos han usado y que se llama el realismo mágico, ¿no? O sea, utiliza imágenes que, porque Oscar estar en el manicomio, en última instancia, no se sabe si eso es una cosa inventada, producto de su locura, o es un hecho real que él vivió, el personaje de Oscar me refiero, si él vivió y lo padeció. Puede haber sido inventado, estoy hablando del recurso que utiliza Grass. Ujú. El recurso es una como parábola, podríamos decirlo, o un punto de partida para llegar a una conclusión en el lector que le coma, le lesione los cimientos de la credibilidad de, de esta humanidad en cuanto a eh, el, el repudio a ciertos hechos que son, valga la redundancia, repudiables. Pero bueno, es muy fuerte leerlo. Fue muy fuerte ver la película. En Argentina se vio, yo la vi en el año 70 o 71 o 72 puede ser también, no recuerdo. Pero estuvo muchos años en cartel. No sé si muchos años, pero mucho tiempo. Cosa rara en una película porque fue no solamente muy efectiva, sino también formó parte de una cantidad de cine europeo, no norteamericano que hablaba de la Segunda Guerra Mundial, sino Hiroshima Mon Amour con la represión, este, bueno, una cantidad de películas que tienen ese objetivo que es mostrar lo terrible que fueron esos años de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Tengo entendido, si no, por favor, usted que es el experto en producciones, actualmente en algunas plataformas, ¿no? Hay personas que si no la han visto en cine directamente las pueden apreciar. Esta película que lleva el mismo nombre de la obra, ¿no? De Gunter Grass, que es El tambor de hojalata. Sí. Sí, sería muy recomendable que los que, los que Yo no puedan, sé, no sé en qué plataforma está, pero seguramente está. sí. Hay varios lugares que se podría acceder a esa película, porque está en el catálogo de obras muy famosas, así que tiene que estar. Yo no lo he buscado ni la he vuelto a ver desde aquella época, pero recuerdo muy fuerte el impacto que me provocó Ujú. esta. Y vuelvo al tema de mi pasado personal. Mi papá era alemán y cuando yo le decía, ¿por qué esto de Alemania contra el judaísmo? Porque no hay que olvidarse que Hitler surgió de una votación aparentemente democrática y este hombre fue deformando el espíritu alemán para que le aprueben todas sus locuras.
Luego sus locuras fueron tan locas que fueron rechazadas, pero ya estaba el país embarcado en un desastre. Bueno, yo no tengo mucho más para contar. Quiero decir, Günter Grass es uno de los autores que se ha dedicado a reflejar, denunciar toda una época muy, muy terrible, muy deplorable de la humanidad, ¿no? Así es. Efectivamente, por eso que creo que su obra cobra especial importancia en la literatura universal. Em, Usted al señalar de que es de proviene su familia de Alemania, yo me imagino que también esto le da a usted un interés y una perspectiva más particular que de repente cualquier lector, ¿no? De la obra de Grass. Em, y si retrocediéramos un poco a los inicios de la literatura alemana, em, según tengo entendido, se basó en lo que es los pueblos germanos, los que es lo que Austria y Suiza. Sobre esos tres lugares es que se construye y nace la literatura alemana hasta la actualidad, ¿correcto? Sí, 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 obviamente. En realidad, todo lo que es los países europeos, digamos que tienen raíz en el conglomerado de habla alemana, tienen una identificación muy fuerte, no solamente en la literatura, en la música también. Ujú, sí. Esta música que está contenida permanentemente, porque no hay que olvidarse que cuando en el 1400 y pico, o 1500, Lutero hace esa reforma contra el poder de la Iglesia Católica, también Lutero inaugura una forma de manifestar a Dios de otra manera. Pero esto ha dejado secuelas, no solamente secuelas sobre todo en el alma alemana. Por eso en la música, que yo soy un apasionado de la música, en la música también ha dejado marcas muy fuertes Alemania. Quiero decir, Bach, Ujú, Beethoven, así es. este, o sea, han hecho como un pie en una isla que estaba desierta. Generaron, Mozart, generaron elementos que el resto del mundo continuó. Generaron formas de escribir música, así como los literatos generaron formas de mostrar la realidad al mundo. Tiene mucho que ver con el protestantismo. Mi papá era protestante. Yo no, yo soy católico, mi madre era católica, pero investigando un poco este ascetismo, que también se contagió en Inglaterra con Calvino, pero básicamente esta forma de encarar la vida de códigos morales muy estrictos que no pasaba en ese momento con la Iglesia Católica, que en definitiva el que se revela Lutero es por esta perversión que existía en ese momento en la Iglesia Católica en Italia, en Roma. Pero bueno, todo tiene que ver, por lo tanto, también Günter Grass cae dentro de esta cultura alemana que tiene raíces muy antiguas, muy antiguas. Y no solamente en la literatura. Pero bueno, no, yo creo que no puedo seguir hablando mucho más de esto porque se me agotan mis consideraciones. Sí, no, le agradecemos. Justo
Si me permite usted y nuestros amigos televidentes, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en su programa Tertulia Literaria.